Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Ernesto Semán sobre su nuevo libro Breve Historia del Antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Ernesto Semán, bienvenido a este podcast. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti para empezar este episodio. Bueno, gracias. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por llamarme y por invitarme. ¿Qué te puedo contar? Te cuento que tengo 52 años, de los cuales nací en Argentina, soy argentino y trabajo mucho en Argentina y no es solo un dato biográfico, sino un dato importante en lo que es mi trabajo, pero mi vida ha sido un poco más itinerante que eso, entonces a grosso modo viví 30 años en Argentina, 20 en Estados Unidos y llevo unos 2 o 3 acá en Noruega, donde soy profesor de historia. Y así como llegué a Noruega después de varios lugares, también llegué a la historia después de varias cosas que hice en mi vida y que me dan una formación distinta a quienes entraban a la vida académica de forma directa y se mantuvieron en ella y crecieron, se desarrollaron en ella de forma permanente. Yo llegué a la historia en un recorrido más oblicuo, que tenía más que ver con mi interés con la política, con la escritura y con la perspectiva histórica de ambas cosas, ¿no? Soy escritor, escribo probablemente la actividad de forma más permanente que tengo en mi vida es la de escribir en cualquiera de los géneros. Escribo ficción sobre todo y, y trabajé casi una década como periodista en 2 diarios de Argentina, Clarín y Página 12. Luego, y me formé primero en sociología en la Universidad de Buenos Aires en la década del 80, en un periodo espectacular. Probablemente lo considero yo, no solo porque me tocó a mí beneficiarme de eso, el mejor periodo de las ciencias sociales en la Argentina. Yo entré en el 87 y estaban una serie de... La democracia había vuelto al país a fines del 83 y estaban todos los profesores de las generaciones anteriores y de las generaciones presentes, de los 70 y de los 80, no solo en la plenitud de su producción intelectual, sino en el momento en el cual en el país, como pasa en muchos de los países en los cuales recuperan la democracia, en los cuales todo parecía posible y todo se podía imaginar, y efectivamente la relación entre las ciencias, las humanidades y la política estaba ahí a flor de piel. Muchos de los profesores volvían del exilio, algunos de México, otros de Europa, otros volvían a la vida pública después de haber estado más o menos escondidos en la Argentina. Entonces yo tuve el privilegio de tener probablemente los mejores profesores historiadores y cientistas sociales y sociólogos: Ricardo Sidicara, Juan Carlos Portantiero, el Negro Altamirano, Emilio de Ípola, Pancho Aricó, una enorme cantidad de gente. De nuevo, sí, el momento de altísima vitalidad en cuanto a la producción intelectual de ellos. Me formé como sociólogo ahí, cosa que nunca ejercí, no sé qué significa ejercer como sociólogo, al margen de pensar la sociedad. En todo caso, ejercí como sociólogo escribiendo como periodista, o traté. Después de lo cual me fui a vivir a Estados Unidos, donde hice primero un máster en International Affairs en la New School, por razones contingentes. Quizás tenía en la cabeza una idealización de lo que significaba la New School en términos de ese lugar al cual había partido buena parte del exilio europeo y alemán durante la guerra, lo cual tenía que ver más con un área específica de la New School, que era la New School for Social Research. Y tiempo después entré a un doctorado en historia, hice el doctorado en historia en New York University, y también, de nuevo, una sucesión de hechos afortunados en un momento en el cual el departamento de historia de NYU tenía
y la mayor parte de los cuales todavía están ahí, a muchos de los mejores latinoamericanistas, o no sé, de los mejores hombres, de los que más me interesan, y de nuevo en la vitalidad, en el momento más vital de su trabajo, Ada Ferrer, Greg Grandi, Barbara Weinstein, Sinclair Thompson, un montón de gente produciendo mucho, enseñando mucho, con mucha vitalidad, pero ya al mismo tiempo con muchísima experiencia encima, y todos, me parece, con una conexión con la historia, que era lo que efectivamente yo creo que estaba buscando en ese momento, y creo que me dio después el tipo de orientación que tuve, en el cual el trabajo académico, lejos de ser desmerecido, digamos, era muy importante, pero era como el corazón de un proyecto, de un proyecto intelectual, de una forma de ayudarte a desarrollar herramientas para pensar, mucho más allá de tener que preparar ciertos pasos a lo largo de tu desarrollo profesional, y quizás mucho más allá de pensar la historia como una disciplina, sino también de poder pensarla como un problema. Eh, y luego de lo cual di clases durante 4 años en la Universidad de Richmond, donde en buena parte yo venía de América Latina y de casi 20 años en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, y aterricé en lo que era la capital de la Confederación, lo que había sido la capital de la Confederación Esclavista, cuya avenida principal es Monument Avenue, que es un boulevard donde hay 5 estatuas de los generales de la Confederación, lo cual a mí me llamaba mucho la atención, viniendo de afuera, y di buena parte de las clases tratando de combinar la historia de Haití y las superposiciones cronológicas y de otro tipo con la erección de esos monumentos, incluyendo sobre todo el de Robert E. Lee, el general de la Confederación, que ayer fue removido de Monument Avenue. Y me impresiona mucho pensando en la historia y en los tiempos históricos. Uno estaba ahí, conversaba con los colegas que llevaban toda una vida ahí, y la idea de eso que estaba ahí hace 100 años y que los colegas que me rodeaban les parecía francamente horrible, pero ninguno consideraba, ni había considerado durante esos años, que era posible imaginar Richmond sin eso, y quizás eso fue la sensación durante 100 años. Y en 4 años los tiempos históricos cambian, y esos 4 años condensan momentos de pensamiento crítico, pero también de movilización y de transformaciones alrededor de la ciudad y del país y del mundo en muchos sentidos, que hacen que eso, que era una realidad inamovible, de pronto viene una grúa, se lo lleva y lo pone en otro lado. Fue una linda experiencia en ese sentido. Luego de lo cual me vine a la Universidad de Bergen, en Noruega, que es una universidad pública, gratuita, en la segunda ciudad de Noruega después de Oslo, una ciudad muy linda en la costa oeste del país, donde enseño historia en el departamento de lenguas extranjeras. Entonces enseño mayormente en castellano, algunas cosas en inglés, pero mayormente en castellano, a estudiantes para muchos de los cuales el español es su segunda, tercera o cuarta lengua, y que no solo aprenden el idioma, sino que aprenden a pensar historia y escriben sus tesis de máster en historia. Y ahí enseñó historia latinoamericana y relaciones exteriores de Estados Unidos, sobre todo con América Latina. Y en el medio de todo eso, he publicado 6, 7 libros, algunos de ficción y algunos académicos, y Breve Historia del Antipopulismo, que no es de ficción, pero en todo caso es más en un género muy, muy cercano para nosotros, para América Latina, que más un ensayo y una reflexión que un libro académico tradicional. No sé qué significaría tradicional, pero más o menos eso. Claro, sí, lo pude ver al leer las páginas de tu historia del antipopulismo. Es un ensayo de interpretación de procesos históricos de larga data que impactan en el presente, ¿no? Eso creo que es uno de las mayores virtudes de tu libro. Y bueno, ahora que hablamos de ello, me gustaría pasar ya a que nos cuentes un poco cómo fue el proceso para escribir Breve Historia del Antipopulismo.
Bueno, y en realidad viene muy a cuento la forma en la que describiste esa relación con el presente, porque efectivamente mi trabajo en historia en general tenía que ver con los movimientos populistas en general, pero sobre todo con el peronismo en particular en el caso de Argentina. Mi libro anterior, Ambassadors of the Working Class, era sobre los agregados obreros de Perón, que eran unos dirigentes sindicales y líderes activistas sindicales de mediano rango que Perón nombra en el 45 en las embajadas argentinas en el mundo para exportar la revolución peronista al resto del mundo. Proyecto que no triunfa como es público y notorio, pero que refleja la radicalidad de algunas transformaciones y de algunas miradas de la política de la época, sobre todo en el primer periodo entre el 45 y el comienzo de los 50. Entonces yo tenía una preocupación y un desarrollo sobre la cuestión del populismo y sobre el caudillismo en general, sobre las miradas críticas que había sobre eso, sobre el énfasis que algunas miradas sobre movimientos nacionales populares de América Latina, sobre todo de la entreguerra, enfatizaban, que es una mirada fundacional de la sociología en América Latina, pero que está presente en el discurso público cotidiano en América Latina y en Estados Unidos, enfatizaban siempre un problema, digamos, de la idea populista centrado alrededor de un vicio, una deformidad en la forma en la que los sectores populares se integran a la política. Y ese vicio tiene varias facetas, una de las cuales era esta especie de adhesión emocional a un líder, a un caudillo siempre, que por un lado erosionaba las formas individuales de la libertad y del pensamiento racional, y por otra parte las formas de expresión de las lealtades y de las identidades políticas a través de canales institucionales, como los partidos, y como las elecciones, y como las instituciones representativas, desdibujando la idea de la democracia. A mí siempre me pareció que eso era problemático, me pareció que normalizaba la idea de... normalizaba toda una serie de cosas que necesitaban ser problematizadas, la idea republicana, la idea liberal, la idea democrática misma, ¿no? Y entonces, esto me parece claro que yo tenía en la cabeza mientras trabajaba en general en historia. Lo que pasó en el medio es una serie de cosas en los dos lugares que yo habitaba, el que habitaba geográficamente, que era Estados Unidos, y el otro con el cual estaba relacionado en cuanto a mi trabajo de investigación, y que es mi país, que es Argentina. Y el triunfo de Trump en Estados Unidos realza, pone de nuevo en el centro de la escena los discursos críticos de la idea de populismo. En muchos casos sin siquiera saber y sin siquiera definir con demasiada precisión de qué se trata el populismo, las asociaciones con Perón, con Chávez, con la supuesta latinoamericanización de la política norteamericana. Lo interesante de eso, cuando yo empezaba a ver eso, que surge con mucha fuerza en el comienzo del gobierno de Trump, era que sonaba como una cosa familiar, como había algo en el oído que repetía, y lo que repetía era que yo había escuchado las mismas cosas de parte de la opinión pública neoconservadora respecto de Obama. El libro mío sobre Ambassadors of the Working Class empezaba con una cita de Rush Limbaugh, del conductor radial neoconservador, que cuando Obama anunció en el 2009 la nacionalización parte de la nacionalización de la General Motors, Limbaugh lo presentó diciendo, bueno, en breve el presidente de los Estados Unidos, Barack Perón, va a anunciar una forma de Argentine-like, una forma argentina de nacionalizar Chrysler y la General Motors, etcétera, etcétera. Así empezaba el libro. Y era reflejo de una enorme cantidad de opiniones que, de nuevo, ponían claro que con un montón de cargas específicas, en no menor medida raciales también, ponían en el centro del fenómeno de Obama la idea del caudillo que, arrastrando masas que se habían adherido de forma irracional, habilitaban un tipo de política
que conspiraba contra derechos individuales, entre los cuales, y por sobre todo, en este caso estaba el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, nada, de pronto estábamos en el mismo país, que había cambiado como un guante, y la acusación seguía ahí vigente, ¿no? Ahí donde yo empiezo a pensar hasta qué punto el del antipopulismo es mucho más importante que el populismo. Hasta qué punto eso que se denomina populismo es convenientemente vago, como para poder significar prácticamente cualquier cosa, o una cosa y su opuesto, como era en este caso, pero el anti aparece como una variable más estable y más permanente en relación a esta defensa de un supuesto espacio individual como garantía para el desarrollo de una política sana, frente a esta idea de las masas colectivas que se llevan todo puesto por delante. Y eso también empezaba, eso en Argentina, digamos, quizás era más común, porque la presencia del peronismo en la política argentina es tan central que todo el mundo habla del peronismo en contra o a favor, y de su expresión como un movimiento populista. Pero me pareció que en el último tiempo se había precisado más la dimensión ideológica de esa crítica al peronismo, específicamente centrándolo como una idea populista que permitía, digamos, emanciparlo de la cuestión específicamente nacional, asociarlo a otra serie de movimientos en América Latina y de alguna manera repetir un discurso que es muy relevante en la política argentina de los últimos 20 años, que era asociar la presencia del peronismo de forma negativa a una especie de latinoamericanización de la política y una latinoamericanización de la Argentina. La latinoamericanización de la Argentina en general tiene que ver con esa mirada de un país que se autopercibe como particularmente moderno, como particularmente cercano a Europa y como particularmente blanco, y que sin embargo, por una serie de factores, en este discurso asociados a la presencia del peronismo, termina compartiendo la suerte o la falta de suerte del resto de la región, que no es todo esto, ¿no? Que no es ni moderna, ni particularmente europea, ni particularmente blanca. Entonces aparece mucho más fuerte la idea del populismo para referenciar al gobierno peronista que está al principio del siglo XXI, que es el kirchnerismo, con Néstor Kirchner primero y con Cristina Kirchner después. Y como nos pasa a todos, digamos, uno tiene siempre esa duda de hasta qué punto son obsesiones de uno, y en general siempre son las dos cosas, ¿no? Pero hasta qué punto son obsesiones de uno y hasta qué punto es algo que efectivamente está pasando por afuera de la cabeza de uno y de las 2 o 3 personas con las cuales uno interactúa, o 10 personas con las cuales uno interactúa en la vida. Y ahí en el 2017 me llega un video en el 2017 gobernaba Mauricio Macri, que había dado muy anclado en este discurso fuertemente antipopulista, había llegado al gobierno, iba por su segundo año de gobierno, y se desarrollaba una huelga muy grande y que había durado mucho tiempo de los trabajadores de la planta de PepsiCo, la multinacional PepsiCo, en Florida, en una parte del Gran Buenos Aires, porque por un proceso de reestructuración de la multinacional cerraban su planta en Argentina, la comisión interna y el sindicato habían decidido tomar la fábrica, y durante unos días largos o semanas se produce no solo la toma, sino recurrentes enfrentamientos con la policía. La comisión interna, por un detalle que es anecdótico pero importante para el caso, estaba manejada por una izquierda particularmente trotskista, y en un momento, en el pico del conflicto, se produce una represión grande, van los dirigentes del partido que apoyaba a la comisión interna, y en el medio de la represión, en el medio de los palos, aparece un comisario de la policía bonaerense que se hace físicamente espacio en medio de los palos de sus subordinados para ir a gritarle a uno de los dirigentes que venía a apoyar a la huelga: no vengan acá a hacer populismo, le dice. Me pareció espectacular. Ahora quizás cuando lo recreo parece que lo estuviera engrandeciendo, pero efectivamente en ese momento verlo fue una revelación. Porque primero,
no hay grupos más críticos al peronismo y al populismo que los trotskistas. El comisario estaba produciendo un equívoco conceptual que al mismo tiempo era muy preciso, porque lo que el comisario estaba diciendo era: no vengan acá a joder, no vengan acá a hacer quilombo, no vengan acá a exagerar o a sobrealimentar el conflicto social, cálmense, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ahí ya esto no sé si es solo una conversación ciertamente no es algo que está solamente en mi cabeza, y quizás no es solo una conversación entre colegas o en el mundo académico sobre la definición conceptual de qué significa el antipopulismo, si un tipo que tiene, por otra parte, el uso legítimo y el monopolio legítimo de la fuerza, se hace su espacio inusual para conceptualizar la represión que está ejerciendo en términos específicos como populismo. Quizás significa que este término tiene algún sentido para enormes sectores de la población, tiene algún sentido en cuanto a cómo organizan ellos su mirada del mundo. Entonces puedes saber que no solo el presidente de la nación o gente en la universidad, sino un ama de casa, un trabajador, un empresario, un comisario, pueden empezar a darle sentido, a explicar el desarrollo del país o su propia suerte dentro de ese desarrollo, en términos específicos de la existencia de un obstáculo en ese mundo que los rodea que impide hacer algo que quieren, digamos, que es el desarrollo del país. Ese obstáculo es el populismo, ¿no? Y me pareció que ahí había un punto de entrada a esto que veníamos hablando durante muchas décadas, desde la posguerra en adelante, sobre qué es el populismo, y que cada vez se hacía al mismo tiempo que más omnipresente, más vago, y que podía significar prácticamente cualquier cosa. Había otro punto de entrada, que era prestar atención, parar el proceso, no porque no sean importantes las definiciones, pero parar el proceso obsesivo de tratar de buscar en una especie de construir un castillo de arena, todo el tiempo dándole sentido a qué significa la palabra populismo, para que después se disuelva y volver a construirlo, etcétera, etcétera. Parar ese proceso e ir para atrás para ver quiénes son los que elaboran ese discurso crítico, ver si existen a lo largo de la historia. Hay gente que a lo largo de la historia, de manera significativa, construye su mirada del mundo a partir de la idea de que existe un obstáculo llamado populismo. Y si a lo largo de esa historia, de todos estos sectores que construyen la mirada en esos términos, existen algunos componentes estables. Creo que una de las virtudes de tu libro es precisamente esa, que al preguntarte por aquellos que han señalado al objeto, que han señalado al populismo como un problema, eso te permite reconstruir esa larga historia que va que inicia con el surgimiento del proyecto de Nación Argentina, en el cual el surgimiento progresivo de las masas populares se convierte en un problema que se va interpretando de distintas formas, ¿no? Y hay personajes que en el libro presentas, primero el gaucho, después el compadrito, después el cabecita negra, y que son formas de estereotipar a este grupo, esta parte de la población que históricamente se va entendiendo como ese obstáculo, ¿no? Como ese problema que hay que resolver. Exactamente. Creo que es uno de los mayores logros de tu libro, ¿no? Logras encontrar esa continuidad que representa el surgimiento de las masas como sujeto político, ¿no? Pero sobre todo, exactamente, pero sobre todo el surgimiento. Me parece que una de las continuidades a las que intento volver en la medida de lo posible es la continuidad no solo de esa presencia problemática de las masas, sino sobre todo de la forma en la que es designada.
No, porque si no entramos en el problema que es muy común a los historiadores y que es un problema con el cual lidiamos saludablemente todo el tiempo, que es el problema de la filosofía de la historia, ¿no? Nosotros tenemos una idea de que hay una continuidad y que las cosas, no sé, en Argentina desde 1810 son exactamente iguales hasta el momento de Macri. No, no, obviamente que no. Obviamente que si algo nos entrena, si para algo nos entrena el trabajo de pensar históricamente, historia académica o cualquier otra, es a pensar las rupturas, ¿no? Y a pensar las singularidades y a pensar los momentos específicos. Pero lo que sí encontrás son problemas recurrentes que se expresan de forma singular a lo largo de la historia y que tienen que ver con esa mirada. Entonces, esas caracterizaciones del gaucho, el compadrito, el cabecita negra y en estos momentos de desintegración de la masa en una forma más heterogénea, el choriplanero, aquel que vende su voluntad política, del cual podemos hablar más adelante, a partir de beneficios económicos y alimenticios inmediatos, tienen que ver menos con la continuidad del problema de la masa, no porque esta no existe, digamos, sino porque lo que intento hacer es desviar la atención deliberadamente a ver la continuidad del problema de quienes designan a esas masas. ¿No? Puede ser que sea el mismo objeto, pero el foco que intento ver, bueno, yo no me voy a preocupar tanto sobre si, por otra parte, porque hay otros que lo han hecho y de forma muy buena, ¿no? No me voy a preocupar tanto sobre qué tienen en común el gaucho, el compadrito, el gaucho, que es el personaje de la vida rural durante el proceso de formación del Estado-Nación a fines de la segunda mitad del siglo XIX, el compadrito, que es el compadrito es algo así como el problema que trae la solución, ¿no? La solución para los gauchos era crear la ciudad, el problema que genera la ciudad son estos orilleros que estaban ahí, inmigrantes mayormente, no muy bien formados, incultos, etcétera. El cabecita negra, que es la expresión de esos que están en los márgenes, pero ya más fuertemente anclada en la política, en su adhesión al peronismo a través de los sindicatos, y el choriplanero, como decía recién, que es esta masa heterogénea y desempleada, generando relaciones viciadas con la política y con el Estado. Me voy a preocupar menos por cuál es la similitud que pueden tener estos personajes con 200 años de diferencia entre sí, y más en cuáles son los elementos estables de esas denominaciones peyorativas, ¿no? Y de la dimensión peyorativa, ya el gaucho tiene varias otras dimensiones, el compadrito más o menos, el cabecita negra y el choriplanero son definitivamente despectivas, digamos. ¿Cuáles son los elementos estables en esas caracterizaciones? Y ahí es entonces donde sí aparece, de nuevo, de forma singular, como lo describí muy apretadamente, esos 200 años de historia en estos cuatro personajes, de formas muy singulares, una preocupación similar sobre cómo hace política la gente. ¿Cómo hace política la gente? La gente hace política a partir de una serie de defectos, en esta mirada que podríamos llamar antipopulista, a partir de una serie de defectos que por un lado, digamos, los lleva a tomar decisiones erradas, pero por otro lado son decisiones erradas en un sentido específico, que es que tuercen una expectativa o una idea de que el país puede avanzar hacia la senda de un país, de una nación moderna. No es cualquier tipo de problema ni es cualquier tipo de caudillismo. Y en eso se establecen diferencias también de índole económica, social y racial con otras. Hay quienes que lo ponen en esos términos. El problema de Argentina no es el mismo de Honduras o de Guatemala o de una república bananera. El problema es otro. Es un país, en este discurso, no es lo que estoy diciendo yo, que está a las puertas de la modernización y que esa modernización se termina torciendo por este camino, este atajo en el cual las masas se vinculan en general con líderes, pero sobre todo con formas de pensar su inscripción en la política, por formas de pensar la manera de adquirir derechos, por formas de pensar la extensión de la ciudadanía política para ellos, que distorsionan ese camino moral. Y eso, como discurso modernizador, no es ni remotamente patrimonio solamente del discurso del antipopulismo de derecha, que sería, digamos, lo que
lo que conocemos hoy más convencionalmente y lo que está instalado como lo que uno podría conocer como antipopulismo ahora. Entonces, ahí, en el proceso de pensar eso, surgió una segunda preocupación central al lado de seguir la cronología de estas 4 caracterizaciones que vos mencionabas, que era historizar el antipopulismo. También significaba criticar el presente, digamos, ¿no? Hacer una forma de pensamiento criticar el presente y pensar cuáles otras formas de antipopulismo han estado vigentes ahí y qué otro tipo de contribuciones hicieron al pensamiento político argentino antes de esta forma específica, más recalcitrante y en algún sentido más políticamente, pero no solamente políticamente violenta respecto del rol de las masas en la política. Entonces lo que encontrás ahí, durante el siglo XX, es que hay un montón, el discurso modernizador en la Argentina no es patrimonio ni remotamente, ni en ningún lado, ¿no? de la derecha. Hay en las izquierdas de Argentina, en un amplio arco de las izquierdas, una crítica muy fuerte, en algunos sentidos similar a la relación de las masas con la política, pensada sobre todo a partir de un hecho específico, que es que el surgimiento del peronismo, cosa que es sabido, el surgimiento del peronismo se produce sobre todo a partir del trasvasamiento masivo casi total, ¿no? de gran parte de la masa obrera y de la masa de sindicalistas y de la masa de activistas sindicales en un periodo muy corto de tiempo, en 2 años, desde organizaciones de izquierda, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, en gran medida de esos 3 lugares, pero no solo, hacia el peronismo. Y la izquierda tiene que dar cuenta en algún momento de cómo sucede esto, cómo es que hay grupos de activistas, sindicatos enteros, dirigentes, y con el tiempo empezamos a ver que no eran solo dirigentes nuevos, sino también dirigentes viejos, y no eran solo gente que los apoyaba, que recién entraba al mundo de la industria y estaban desorientados, sino eran gente que llevaba décadas en ese mundo, gente que había estado apoyando trabajando en las brigadas internacionales de apoyo a la República en la Guerra Civil Española, de pronto estaban detrás de un líder nacionalista que tenía inspiraciones en Mussolini, que se rodeaba de tipos que habían estado trabajando con Primo de Rivera. La izquierda tiene que producir una enorme cantidad de ideas para dar cuenta de esa transformación que los afectaba de forma directa, ¿no? Si vos ves el momento culminante en la historia argentina moderna de esa incorporación de las masas a la política es el 17 de octubre del 45, que es el momento en el cual los obreros, de forma, no se sabe si espontánea o no, digamos, pero en cualquier caso, sin la expectativa, Perón no esperaba esa reacción, salen a la Plaza de Mayo masivamente, demandan su liberación, que había estado prisionero, y lo ponen casi literalmente al frente del movimiento político. Las descripciones que hacen los medios del Partido Comunista y del Partido Socialista son específicamente en la idea esta de qué es el antipopulismo, son más radicales, son más radicalizadas que las que hace la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos hace unas descripciones que dice que son horrorosos y que efectivamente presentan una amenaza para la vuelta a la democracia en el país, pero dice, bueno, en realidad, John Cabot, uno de los más lúcidos que tiene la política exterior norteamericana para América Latina, particularmente para Argentina, dice, bueno, en realidad, con los niveles de desigualdad que hay en Argentina, que haya una revolución social, no solo es esperable, sino que tampoco es tan malo. El problema es que esa revolución social la está liderando un fascista, etcétera, etcétera, y largan todo su discurso. Si vos ves las descripciones que hace el Partido Socialista o el Partido Comunista, son mucho más agudas en su crítica y describe a esos obreros como desclasados, como lúmpenes, con una filosofía de la historia muy específica. Los asocia el pensamiento de murgas,
se parecen a los negros que festejaban el carnaval en el siglo XIX, los asocia a aquellas masas, esa forma incipiente de las masas que habían rodeado a Rosas en el siglo XIX, y las masas que reclaman por sus derechos sociales no marchan así, no se comportan así, y piensan en formas de organización política y de representación política como las que podía tener la izquierda. Desde ahí en más, la izquierda contribuye enormemente a cómo imaginar la relación de las masas y la política a partir de una crítica al populismo. Y yo creo que eso se mantiene de forma permanente en lo que son, creo, las tres, una forma, es un breve atajo, una forma de leer la política, la historia argentina moderna, puede ser también a partir de la reflexión de la izquierda respecto de su relación con el peronismo, con 3 puntos marcados, 3 hitos a lo largo de la historia. Uno es este movimiento, esta desaparición de sus bases cuando aparece el peronismo. Un segundo es la Revolución Cubana, que interesantemente pasa también en otros países, pero a mí me interesaba verlo particularmente en Argentina. Inmediatamente se transforma, al margen de su peso en sí mismo y de la forma en la que contribuye para pensar la violencia política como una opción ante el fracaso, ante la radicalización de la violencia estatal y ante el fracaso de los modelos más reformistas, populistas o de otro tipo. Pero inmediatamente también se transforma en un insumo para pensar la relación con el peronismo. Inmediatamente se transforma en un insumo para decir, bueno, esta revolución comunista, izquierda, etcétera, etcétera, lo que redefine es la cuestión nacional. Lo que redefine es la forma en la que la idea de nación, la relación con la burguesía dentro de cada país tiene que pensarse en términos propios. Muchos de los dirigentes de izquierda discuten esto de forma específica y frontal con los dirigentes de la Revolución Cubana en Cuba. Y contribuye también al pensamiento de lo que va a ser a partir de ese entonces la nueva izquierda, que empieza a pensar la relación entre obreros y política, con la introducción en el cual Argentina y México cumplen un lugar relevante de las lecturas de Gramsci y de las ideas de hegemonía, etcétera, etcétera. Que de nuevo se reintroducen en el caso de Argentina, que es donde surgen las primeras traducciones de Gramsci por fuera del inglés, por fuera del italiano, con grupos del Partido Comunista que se escinden. Algunos se escinden y otros son escindidos, expulsados del Partido Comunista, específicamente en cuanto a cómo estamos pensando la relación con el peronismo, más allá de las nociones de engaño, de las nociones, incluso de las nociones mismas de bonapartismo, etcétera, etcétera. Y un tercer momento, me parece, de esa relación entre la izquierda y el peronismo, que también es intelectualmente productivo, es el más contemporáneo del kirchnerismo, en el cual en este siglo el peronismo parece, esa versión del peronismo parece apropiarse súbitamente de la agenda que la izquierda había tratado de llevar adelante desde el comienzo de la transición democrática, y provoca una especie de encantamiento y de desestabilización del antiperonismo dentro de la izquierda. Todo este gran circunloquio para decir un tema central de historizar el antipopulismo es no pensar que el presente siempre fue así, ¿no? Y en todo caso, justo como respuesta a eso, es decir, bueno, si esto es así de diverso, si las contribuciones son tan ricas y tan específicas, ¿cómo explicamos lo contrario? ¿Cómo explicamos que en los últimos 20, 30, 40 años la forma dominante de antipopulismo sea aquella que ahora vemos como eterna, como obvia, que es la que se alinea más con los partidos de centro-derecha y de derecha? En el caso de la historia reciente, el que lo hace de forma más explícita es el expresidente Mauricio Macri, que efectivamente coloca en términos formales y claros al populismo como el problema a derrotar para que la nación avance cronológica y geográficamente. Cronológicamente hacia adelante, es un discurso con una fuerte filosofía de la historia, en el cual el
el peronismo o el populismo lo lleva hacia atrás, y geográficamente lo abre, cómo se hace para que se abra al resto del mundo. En cuanto a cómo se forma, cómo sucede que esa forma específica, ¿cómo se diría? Que ese varietal del antipopulismo se transforme en el dominante, yo creo, y es algo que intento mostrar en el libro, que el momento culminante es el golpe del 76. Porque el golpe del 76 presenta de forma más radical que nunca, y ciertamente más trágica, digamos, pero más violenta que nunca, la idea de que la erradicación de esa forma plebeya de la política, que no tiene que ver solamente con la existencia de las masas, ni de las masas organizadas, que podría ser el pueblo, sino de esa supuesta radicalidad, de la terquedad con la que aparece de forma permanente a través de organizaciones, pero también en formas asociativas que ni siquiera llegan a expresarse de manera sindical. Los trabajadores reclaman por derechos y garantías contra cualquier sentido común, contra cualquier obstáculo, contra cualquier forma de violencia pública o privada, como algo como algo que merecen sin ningún lugar a dudas, ¿no? La respuesta violenta que ofrece la dictadura a eso, obviamente abre un montón de matices. Ciertamente no es exitosa en el sentido de que no logra quebrar esa Argentina peronista, que se pone como objetivo. Los documentos internos de la dictadura hablan, muy a diferencia del resto de las dictaduras del Cono Sur durante la década de los 70, durante la década del 70, que el objetivo de la dictadura es erradicar la amenaza marxista populista. Introducen el término populista e introducen de forma pública la noción de que erradicar al peronismo como pensamiento es una condición para volver a la democracia. Y de hecho piensan de forma interna y hacia afuera, muy inmediatamente, muy poco después del golpe, de forma permanente, en el retorno a la democracia. Y buena parte de la discusión, de la poca discusión pública que hay durante la dictadura, hacia adentro del régimen y en la relación con los pares que podían tener, era, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que nosotros devolvamos el poder a la sociedad? Y obviamente hay mil variables, pero hay una que se mantiene fija, que es eliminar el espíritu peronista. Ni siquiera es común el acuerdo respecto de eliminar el peronismo. Hay coqueteos con organizaciones peronistas, hay un discurso famoso de Videla en el cual Videla imagina un peronista higienizado, ¿no? Que se ha logrado purificar de todos los males que lo ha dejado el pensamiento demagogo y la idea de la acción colectiva y la idea de no obedecer, etcétera, etcétera. Y ese, aún habiendo sido peronista, puede ser parte de la política. Y hay otros sectores de la dictadura que efectivamente producen o buscan producir alianzas con sectores del peronismo, pero en lo que sí hay una especie de acuerdo más sólido y más permanente es que es ese espíritu plebeyo, esa forma del populismo entendida como esa incapacidad de someterse a las jerarquías, lo que destruye el orden social y lleva, en el caso del peronismo, a una presencia exagerada de los sindicatos en la vida política y en la vida económica nacional, y en última instancia impiden el desarrollo y generan la violencia como respuesta. Me parece que esa forma instala la idea del obstáculo populista en un terreno que ya deja de ser o se hace muy difícil de transformar en un lenguaje común disponible, ¿no? Para usar ese lenguaje de Rosebery, ese lenguaje común con el cual todos podemos entender más o menos lo mismo, más allá de que estemos en desacuerdo. Ese nivel de pensamiento no solo violento, sino fuertemente jerárquico, de alguna manera se apropia de la idea de antipopulismo, asociada muy fuertemente al antiperonismo, en modos
que el resto de los actores que producen críticas al populismo ya no pueden compartir. Me parece que ahí entonces se produce un quiebre que va a ir evolucionando a lo largo de las décadas y que en parte explica por qué en el caso de Macri, 30 o 35 años después, es capaz de consolidar alrededor de esta idea del obstáculo del comportamiento de las masas, de sus dificultades para esperar los beneficios de políticas públicas de largo plazo, etcétera, etcétera, consolidar una identidad política democráticamente competitiva o competitiva en un sistema democrático, pero por sobre todas las cosas también muy, muy homogénea y muy sólida, ¿no? El hecho de que Macri en el 2019 obviamente pierde la elección, pero que en el medio de una debacle económica monumental y de una debacle política monumental en el cual efectivamente el gobierno parecía que había totalmente perdido el rumbo. En medio de eso, lograra consolidar un 40% de los votos para un líder y para una agrupación que no tenía tradición, ¿no? En el 89, en medio de la hiperinflación, el radicalismo también saca el 45% de los votos, el 40% de los votos, pero ese 40%, la enorme mayoría eran gente que eran radicales de hace un siglo y habían votado cualquier cosa que los llevaba a eso. En este caso es una agrupación política, ¿no? En la cual esa adhesión, que tiene un clivaje social muy específico, de sectores ligados, mayormente, pero no solo, pero de sectores ligados a la economía transable, digamos, se mantiene firmemente alineado en rasgos fuertemente ideológicos a partir de esta idea de que el problema que está generando esa crisis en ese momento es efectivamente la presencia de ese pensamiento populista o la amenaza de que ese pensamiento populista retorne al poder, que es lo que efectivamente ocurre en la elección. Sí, creo que Breve Historia del Antipopulismo justamente da cuenta de ese proceso como de irrupción de discursos antipopulistas a lo largo de la historia argentina, que van filtrando ciertos argumentos que se van consolidando como la visión que termina siendo la dominante, ¿no? Creo que es, además de que está escrito con una prosa extraordinaria, nos da cuenta de ese proceso, ¿no? Cómo distintos actores del espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, generan argumentos que eventualmente se transforman en la conceptualización del populismo como tú lo dices, como una forma defectuosa de integración de las masas a la política y al mismo tiempo como un problema que hay que resolver para que Argentina finalmente logre la modernización pues individualista, liberal. Exactamente, con el agregado, ¿no?, de que esa deformación que vos mencionás es siempre, a los efectos del libro, pero me parece que en los hechos, lo suficientemente vaga como para que lo que permanezca de modo enfático, sobre todo en estos últimos 40 años, sea más la oposición que aquello a lo que se opone, ¿no? Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, quizás, ¿no?, en cuanto a la amenaza populista aparecía indistintamente en Obama o en Trump. Creo que lo que uno ve, y que quizás puede ser la otra línea explicativa de por qué se consolida esta forma específica antipopulismo, es una especie de emancipación del antipopulismo respecto de su objeto de odio, para desarrollar una mirada más consistente de nación en las líneas en la que vos mencionás. Y en eso el anti es engañoso, ¿no? Ahí yo traía cuenta el otro día en una conversación, un colega, en una conversación a cuento del libro, el filósofo político Martín Plot, el comentario de Hannah Arendt de por qué ella no iba, en inglés la anti-inmigración o antipopulismo se escribe con un guión en el medio, ¿no? El prefijo va separado por un guión en el medio. Y Hannah Arendt decía que ella no iba a escribir así antisemitismo, que antisemitismo para ella iba todo junto como un sujeto en sí mismo, porque ponerlo separado
sería dar por entendido que existe algo llamado semitismo, a lo cual el antisemitismo se opone, y eso es una mentira. Hay en ese sentido un ejercicio similar. Yo no puedo hacer ese juego de palabras porque en español se escribe todo junto de todo modo, pero hay un ejercicio similar en el sentido de poder pensar esa casi total emancipación de, del pensamiento antipopulista respecto de la experiencia histórica a la cual está criticando, ¿no? Que se presenta como tremendamente jacobina cuando el populismo es por sobre todas las cosas, una combinación de radicalidad con un espíritu de negociación, en todo caso excesivo. La izquierda va a criticar al populismo exactamente por las razones contrarias, pero que es radical, irredento, premoderno, toda una serie de cuestiones que no necesariamente cuajan con las experiencias históricas a las cuales se califica, pero que permiten construir una mirada que adquiere autonomía. Ahora, también como el antisemitismo, digamos, que esa mirada, digamos, esté forjada conceptualmente y gramaticalmente alrededor de la noción de anti, también le da componentes de reacción muy, muy violentos, que yo creo que también son parte de esa forma específica de antipopulismo moderno, sobre todo en el caso de Argentina. Pero no solo, ¿no? Y hay un entendimiento también de cómo ese carácter vago tiene una variable estable, que es el malestar social, que es el descontento, ¿no? Cuando uno ve en el discurso público o en las conceptualizaciones sobre qué es el populismo, es normal, digamos, encontrar, y en algunos casos con buenos argumentos, que tipos como Trump o Bolsonaro, por ejemplo, sean casos típicos de populismo, ¿no? Sin embargo, en el 2019, cuando, muy en línea con el comentario del comisario con el cual habíamos comenzado la charla, en una conversación telefónica, que sale en los diarios, no es un descubrimiento, digamos, una conversación telefónica que tiene Trump con Bolsonaro. Trump le pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer por Brasil? Y Bolsonaro le dice, lo mejor que puede hacer por Brasil en este momento es ayudar a la Argentina para que no vuelva el populismo, ¿no? Y lo cual significaba en ese momento acelerar un crédito del FMI que el gobierno de Macri necesitaba y que finalmente obtuvo. Pero lo que voy es que aquellos que están produciendo la política parecían tener muy en claro una conceptualización mucho más afinada y precisa sobre qué era lo que ellos iban sobre qué era lo que ellos iban a denominar populismo, o más precisamente sobre qué era lo que la oposición al populismo significa. La oposición al populismo significa la oposición a una forma de rebelión social, digamos, desde abajo, que produce una crítica desde la acción colectiva a una distribución inequitativa de los ingresos. Eso no es Trump, eso no es Bolsonaro. Y ellos, en esa conversación y muchas otras, digamos, pero traigo esa colación, parecían tenerlo muy, muy en claro. Entonces, esa forma de antipopulismo me parece que historizada, digamos, a partir de estas viñetas, si querés, que vamos contando en la conversación, el antipopulismo parece como algo mucho más preciso que su objeto de crítica, ¿no? Vaya que sí. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo. Hemos llegado al final de este episodio. Sin duda, tu libro es una pieza clave para entender la realidad política latinoamericana y, bueno, me atrevo a decir, de las Américas en general. Hay que revisarlo, hay que ver tus planteamientos y, sin duda, los análisis sobre la realidad política contemporánea serán más precisos. Por último, la pregunta que me queda hacerte es, ¿en qué proyectos estás trabajando? Estoy trabajando como una especie de punto de partida hacia otros lados, no necesariamente relacionados con esto, pero en algunos sentidos sí. Estoy escribiendo ficción y terminando eternamente, como suele suceder en la ficción, dos trabajos que llevo desde hace varios años, pero académicamente, históricamente, que es lo que nos interesa en este caso, estoy comenzando un proyecto sobre la historia
de la salmonicultura en Chile en los últimos 50 años, pensada como una historia laboral y como una historia ambiental, pero sobre todo pensada desde una perspectiva transnacional que ponga énfasis en el rol que cumplió y que cumple, particularmente Noruega, en la expansión de esa industria, que en muchos sentidos se instala como esta idea de una forma de producción de alimentos moderna, que en el caso de Noruega, digamos, va a llevar, a partir de un enorme desarrollo tecnológico, a producir una forma sustentable de alimentación, por un lado, y un boom económico alrededor de esa industria, y que en el caso de Chile intento explorar hasta qué punto eso termina encajándose en una historia más larga, que es la historia de las commodities en América Latina, que tiene un final un poco menos idílico que esa autopercepción de Noruega, y que incluye, digamos, muchos de los mismos componentes, la idea de la inversión extranjera como uno de los mecanismos dinamizadores, pero aparte modernizadores de economías que son percibidas como más o menos atrasadas, y la percepción de que esa interacción con el mundo exterior a partir de la exportación de productos de materia prima puede, de una manera u otra, generar un proceso no solo de modernización, sino de redistribución interna de la riqueza y hacer estos países más igualitarios. Los problemas que tiene esta conceptualización históricamente, pero también lo significativamente nuevo que aparece en esta industria en particular, en la cual, por un lado, Estados Unidos, que es el actor tradicional en este tipo de situaciones en América Latina desde el siglo XIX, no es el que juega el principal rol, pero por otra parte, más en general, en un momento en el cual la idea misma de commodity, ¿no? de los beneficios de las condiciones naturales de la tierra o de las vacas, que podía caracterizar a las industrias exportadoras de América Latina, entra en cuestión, porque a esta altura del partido, sobre todo en el caso de industrias como la salmonera, es prácticamente imposible definir hasta qué punto ese producto es un salmón y hasta qué punto ese producto es efectivamente una consecuencia de las condiciones naturales de un país, empezando por el mismo hecho de que en Chile no hay salmones y solo se instalaron a partir de la salmonicultura impulsada desde la década del 70, desde el final de la década del 60. Entonces estoy empezando a trabajar en ese proyecto. Pues suena muy bien ese proyecto. Ojalá que cuando esté terminado podamos conversar sobre él. Te agradezco mucho por tu tiempo, por estar en este episodio. Disfruté muchísimo nuestra conversación y no me queda más que decir gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en español.